Buen día, hermanos y amigos. Que la paz y la misericordia de Dios les acompañen siempre. Bienvenidos a este lugar, la casa de Dios. Quiero decirle, su presencia es grata para nosotros. Su presencia es de sumo gozo, pero también es causa de bendición. Así que vernos juntos, estar como iglesia, congregados, y especialmente para hacer memoria del Señor Jesucristo, es un gozo. Y aunque no se le pueda ver la cara, un poco solamente, no nos podemos abrazar un día como hoy, día de la amistad. No, las mujeres no se pueden dar el beso, pero en el Señor estamos firmes. Y qué bueno que estemos aquí con este santo propósito de hacer memoria del Señor. Su presencia también motiva, es causa de bendición, dice el Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que quiero invitarle a leer la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 9 al 15. Dice la palabra de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza sobre todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al quitar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, mediante la circuncisión de Cristo. Dice el verso 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice el verso 15, y habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el tema está por sentado, ¿verdad? Podríamos sacar varios temas de este texto bíblico, pero en específico queremos hablar del tema que aparece en el verso 10. En Cristo estamos completos. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, una vez más te damos la gracia. Gracias por la presencia de la iglesia en este lugar. Gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo que nos guía. Señor, tú eres el Dios de toda gracia, el Dios de poder, el Dios que creaste todas las cosas, el Dios que las sustenta, el Dios que con poder sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, con poder levantaste a Cristo de entre los muertos, con poder nos ha sacado a cada uno de los presentes del hoyo cenagoso del pecado. Gracias sean dadas a ti, oh Dios, por la obra maravillosa que ha hecho. Ahora te presentamos este momento bajo el poderío de tu palabra. Usa este momento para bendecir a tu iglesia por medio de tu palabra. Que el Espíritu se encargue de llevar la enseñanza clave a cada corazón, ya que tus palabras son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para transformar, a fin de que seamos capaces de anunciar, de proclamarte, de adorarte y de hacer todo conforme a tu voluntad. A ti sea la gloria, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. A modo de introducción, hermanos, vosotros estáis completos en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Pablo les está escribiendo a la iglesia de Colosa, un tiempo de crisis espiritual, y donde habían falsas enseñanzas motivando a los creyentes a apostar de la fe y seguir detrás de fábulas, filosofía, falsas enseñanzas y por sobre todo seguir aplicando la ley en un tiempo de gracia.
Entonces Pablo dice, no hay necesidad de esas cosas. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. No hace falta nada. Así que cualquier cosa que uno necesite para el viaje de la vida, lo encontrará en Cristo. La base de este texto aparece en el versículo 9. Pero antes debo explicarle que el término completos es un término náutico que se utilizaba en las estaciones de barco, allí en el puerto. Cuando los viajeros se acercaban, se les hacían una serie de preguntas, incluyendo esta, de que veían un viajero con su maleta ya. Por ahí dicen que el pasajero se conoce por la maleta. Les preguntaban, y una de esas preguntas es, ¿está listo para el viaje? ¿Está completo? ¿No le falta nada? Es la pregunta que debemos hacernos nosotros en nuestro ambiente aquí de iglesia en esta mañana. ¿Está listo para el viaje con Cristo? ¿Están listos para este viaje? ¿No le falta nada? Pablo no está preguntando. Pablo está afirmando que en Cristo estamos completos, porque Él es Dios todo poder. De modo que el verso 9 le pone sazón a todo el mensaje que Pablo le está enviando a la iglesia de Colosa. Y dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué nos asegura esta declaración teológica? Por un lado, que ciertamente en Cristo mora la gloriosa y completa totalidad de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y por el otro lado, quiere decir que todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. Y Hebreo lo confirma. Y habiendo hablado muchas veces y de otra manera a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos. Esto quiere decir que todo lo que Dios es, absolutamente, está en Cristo, porque Él es el Hijo de Dios. Significa también que si usted quiere tener acceso a Dios, será a través de Cristo, porque Dios en su totalidad está representado perfectamente en Cristo Jesús. Así que sabiendo que toda la plenitud de Dios habita en Jesús y como creyentes estamos unidos a Él en una relación no de ley, pero sí de fe. Por la fe, entonces nosotros estamos también completos en Él. No es un estatus social que nos confiere por haber creído en Cristo, no. Ni es algo que nos lo ganamos por nuestro propio mérito, no. Es algo de gracia por la fe en Cristo. Y para nosotros entonces debiera ser un asombro y decir, wow, qué bendición estar completos en Cristo Jesús. Qué bendición saber que no tengo que hacer nada para llegar al cielo, que Cristo es el camino que me conduce hasta el trono de la gracia. Y en un tiempo como este, de tanta crisis, así estaba viviendo la iglesia de Colosa, pero crisis espiritual, por las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Este término completo es equivalente a estar llenos. Y lo bueno es que está relacionado con la palabra plenitud, que es el término griego pleroma, que quiere decir llenar. El verbo está en el presente continuo, de lo que inferimos que usted ha sido llenado totalmente y seguirá estando lleno, porque usted es un recipiente y Cristo es la fuente que suple su necesidad. Esto significa que estamos en una posición de total suficiencia espiritual, que no nos hace falta nada para llegar al cielo. Dios es la fuente de todo lo bueno.
Y dice Efesios capítulo 1, verso 3, que Dios nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque Dios es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto, dice Santiago en el capítulo 1, verso 17. Entonces, ¿por qué buscar nuestra experiencia? ¿Por qué? Si estamos completos en Cristo. ¿Por qué querer seguir bajo la ley si ya estamos completos en el Señor? ¿Por qué seguir pecando si estamos completos en Él? Pero para estar completos es necesario que Cristo resida total y permanentemente en nuestros corazones. Es hermoso saber que los cristianos están completos en Cristo. Es importante eso. Eso nos impulsa a seguir firmes hacia adelante. ¿Cuántos gozos, cuántas emoción saber que no hemos tenido que hacer nada para ahora poder decir con toda la fuerza de nuestro ser que nuestro corazón es el centro donde reside Cristo? Pero cuán hermoso es saber cuáles de esas cosas que antes nos impedían sentir esta afirmación ahora son evidentes como cosas que ya no tienen poder en nuestra vida. Y están ahí en el texto y vamos a ver. Vamos a ver la primera. Yo sé que le va a gustar saberlo. Por estar completos en Cristo, hemos quedado libres del poder de la ley. ¿Sabe por qué? Porque ahora vivimos en el poder de la gracia. Vivimos en la dispensación de la gracia, donde la salvación que hemos obtenido, no nos la hemos tenido que ganar a base de sacrificio ni de ninguna cosa semejante. La hemos obtenido por la fe en Cristo Jesús. Y dice el texto, en Él fuiste también circuncidado con una circuncisión no hecha a mano. Para mostrar que no estamos bajo la ley, usa una figura que se llama, y una práctica judía, se llama la circuncisión. Pablo le dice que hemos sido circuncidados, no con una circuncisión hecha a mano en la carne, sino una circuncisión espiritual en el corazón. ¿Y qué es lo que hacía la ley? La ley imponía a los judíos esta práctica como una señal del pacto de Dios con Israel. Pero la ley jamás fue capaz de hacer a alguien como lo somos nosotros, completos en Cristo. La ley jamás pudo llevar a un ser humano a la plena perfección y que obtuviera la salvación. Porque esa no era su función, era otra, y la vamos a ver más adelante. Pero a pesar de, la Biblia dice que la ley es santa, justa y buena. Qué interesante. Para que no entiendan que vine a atacar la ley. No. Vine a decir que la ley ya fue sustituida por Cristo, que es mucho mejor. Dice Matthew Henry que la ley fue el maestro que nos llevó hasta Cristo. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 24 y 25 dice de la siguiente manera. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Y el verso 25 dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la ley. En este texto vemos dos cosas. Y estas dos cosas son fruto de nuestra relación plena con Cristo. Número 1, el verso 11. En Él también fuiste circuncidados. ¿Cuántos están circuncidados acá? Yo estoy circuncidado, pero no en la carne, en el corazón, en un sentido espiritual. La circuncisión era un mandamiento de ley en Génesis 17:10. Era la señal del pacto de Dios con su pueblo Israel. En este pasaje el pronombre Él aparece varias veces, aproximadamente 5 veces,
como para enfatizar que todo, tanto arriba en el cielo como abajo en la tierra, depende de Cristo. Y el mismo Colosenses capítulo 1 del 15 al 17 dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, y en Él subsisten, es decir, Él las sustenta. Y una de las cosas que inmediatamente nos damos cuenta al leer esta frase es que la mayoría de los creyentes de Colosas eran gentiles, lo cual nos hace pensar que no habían sido físicamente circuncidados. Pero Pablo está afirmando que sí fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y yo lo creo. Pero esta circuncisión fue una circuncisión espiritual. Y es mucho más importante, mucho mejor que una circuncisión física. Con esto Pablo entonces pone cada cosa en su lugar, aclarando que los judíos obligaban a todo hombre a practicar este rito como prueba de su salvación. Los llamados judaizantes que hoy siguen todavía pretenden, como los tiempos de Pablo, volver a este rito de ley, pasando por alto que ahora en Cristo tenemos la sustancia de toda la sombra de la ley ceremonial. Por lo tanto, no hay necesidad de añadir otras cosas que no sea someternos a la obediencia a la palabra de Dios. Ya hemos dicho que la ley fue el maestro que nos llevó a Cristo. Y Pablo dice, el texto que leímos de Gálatas, que fue nuestro ayo. Un ayo en la antigüedad era una nana, como hoy la conocemos. Los ricos, cuando le van a hacer su hijo, pues buscan una nana para que le cuide su hijo. En la antigüedad, la familia adinerada buscaba un ayo, que era similar a lo que es hoy una nana. A esta se le entregaba su primogénito desde que nacía y se tenía que encargar de su alimentación, de su educación, de su higiene, de todos, hasta llevarlo a la escuela. Cuando éste se hacía ya un adulto, apto para dirigir los intereses familiares, un adulto capaz de defender su propia patria, entonces ya ahí terminaba la función del ayo. Este fue el trabajo de la ley. Conducirnos a cada uno hasta llevarnos a Cristo. Por eso le dije que jamás iba a poder perfeccionarnos ni darnos salvación, porque su función era darnos conocimientos previos de lo que era el Mesías, el Cristo de la gloria, que tenía como propósito hacerse hombre para llevarnos a cruz nuestra deuda de pecados. Así que la ley no solo obligaba, ordenaba a circuncidarse, sino que en ella había una alta de los decretos que nos eran contrarios, no eran a nuestro favor. Y esta es una demostración de amor lo que Cristo hizo. Siendo Dios se hizo hombre, se puso de nuestro lado. La ley jamás se pudo poner de nuestro lado. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso hizo Cristo. La lista de decretos que la ley había establecido contra nosotros era imposible humanamente pagarla, mucho menos cumplirla. ¿Hay alguien que conozca que en la historia de la antigüedad haya cumplido la ley? ¿Verdad que no? No había forma. Aquí Pablo usa una figura de contabilidad. El acta de los decretos es una figura de contabilidad. Se usa hoy todavía. ¿En qué consistía? En que cuando una persona contraía una deuda, escribía con su puño y letra una especie de pagaré con la que quedaba atado al prestamista. En otras palabras, el cliente estaba en sus manos. Ese era el acta del decreto que la ley le imponía a cada ser humano. Por cuanto todos pecaron, le está decretando la sentencia. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué significa eso?
muerte espiritual. Por lo tanto, todos los que estaban sin Cristo estaban en manos ¿de quién? De la ley. Y la ley no le daba esperanza de nada, solo un decreto de muerte, una sentencia de muerte. Entonces, esto era una prueba legal de su deuda. ¿Cuál es la prueba legal de nuestra deuda de pecado? Alta, que nos era contraria, nos condenaba, solo se encargaba de manifestarnos, sacarnos a la luz nuestras transgresiones. Y nos hacía contrario, o sea, nos llevaba la fuerza inversa. Nos hacía merecedores de la muerte, por cuantos todos ya habíamos pecado. El pecado es la acción nuestra, como el pagaré que se firma con puño y letra, que nos hace deudores. ¿Sabe ante quién? ¿Del Palacio de Justicia? No. Nos hace deudores ante nuestro Creador, que nos creó a su imagen y semejanza. Esto significa con una capacidad de raciocinio y de dominio y de dirección, la cual se perdió todo con el pecado. Pero Cristo ha venido para que en Cristo sean restauradas todas las cosas necesarias para que podamos decir con toda la fuerza de nuestro ser, en Cristo estamos completos. Esta lista era tan grande que ningún mortal podía pagarla. De allí que fue necesario que alguien cumpliera completamente la ley para que cancelara por nosotros la deuda que teníamos para con Dios. Y ya ustedes saben quién fue que cumplió la ley, ¿verdad? Jesucristo. La cumplió porque Él vino para eso, para cumplir la ley al pie de la letra. Lo que la ley mostraba eran nuestras transgresiones y si no cumplíamos esa lista de decretos que ella contenía, estábamos condenados. Pero esa lista que nos era contraria, Jesucristo con su muerte la clavó en la cruz del Calvario. Y ustedes saben, a cada uno que lo crucificaban le ponían la causa por la cual estaba siendo crucificada. Y aunque físicamente allí no estaba, solo que Pilato quiso poner un título, Jesucristo, Rey de los Judíos. Eso no contenía la lista de decretos que nos hacía contraria a Dios. Pero Cristo la llevó en su cuerpo. Y en su cuerpo llevó las transgresiones que merecíamos. Pagó en su cuerpo la deuda que nos era contraria. Y por su muerte podemos cantar victoria y decir, en Cristo somos más que vencedores. En resumen, la circuncisión física que como gentil no poseíamos y el acta de los decretos que nos hacía deudor delante de Dios, ya no se enseñorean más de nosotros, porque en Cristo estamos completos. No hay nada que añadir, no hay nada más que buscar, todo está en Cristo Jesús. Y otra cosa, hemos quedado libres del poder de la muerte. La muerte domina porque crea temor. La muerte confunde. La muerte nos llena de temor. Y una de las razones por las cuales soy evangélico y que no aguanté más de 17 años es porque no podía ir a un velorio y poder ver el cadáver. Pasaba la noche, mira, sin dormir, dándole mente. Y si fuera yo que estuviera ahí, ¿qué pasaría de mí? Y tengo un hijo que es así. Hermano, la muerte al ser humano atemoriza. Pero quiero decirle, la esperanza más gloriosa es saber que Cristo venció la muerte. Y que los que están en Cristo no deben temer a la muerte. Porque la muerte fue transformada en vida eterna para los que están en Cristo Jesús. Así que el verso 12, Pablo deja claro que hemos sido sepultados con Cristo, pero también resucitados.
Pablo ha dejado claro en este pasaje que la circuncisión más importante no era la física, sino la espiritual. Y esta era la exigencia de los judaizantes, que pretendían que los creyentes se circuncidaran como una prueba de su salvación. Pablo nos presenta la figura del bautismo para hablarnos que esto es más importante que la circuncisión misma. Porque el bautismo es un símbolo de la circuncisión. Ya no exige la circuncisión porque estamos bajo la gracia, pero Cristo nos exige el bautismo porque es un símbolo de que hemos muerto al pecado y vivimos en Cristo por la eternidad. Y la ley ya no se enseñorea más de nosotros porque ya no estamos bajo ella, sino bajo la gracia a la que nos introdujo Cristo para no salir jamás. Si hablamos de la muerte, tenemos que decir de primero que es el enemigo al que Cristo se enfrentó en la cruz. Y al igual que al pecado, también lo enfrentó en la cruz. Y al igual que a Satanás los enfrentó en la cruz, ¿cuántos enemigos van? La muerte, el pecado y Satanás. 3 enemigos de los cuales usted y yo no teníamos fuerza para combatir. Y son 3 cosas importantes que tenemos que verlas como una bendición espiritual ahora que estamos completos en Cristo. Porque ya no tienen ni ejercen poder en nosotros. Fueron todos vencidos, derrotados en la cruz. Y podemos cantar con alegría. Somos más que vencedores de estas cosas, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esta manera el bautismo nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo. La Biblia dice que fue por medio del pecado que se introdujo la muerte, pasando a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Romanos capítulo 3, verso 23. Desde entonces quedó establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. Hermano, no tenemos por qué ya estar preocupados de cosas como esta. Todos nuestros problemas espirituales están resueltos y nuestro viaje en la vida con Cristo va bien. Aunque hayan crisis, aunque hayan pandemia, en Cristo somos más que vencedores. Solo necesitamos confiar y depender de Él. La muerte ejerció su poder, su dominio hasta que Cristo murió en la cruz. El aguijón y el sepulcro eran su victoria. La victoria de la muerte era con el aguijón, hacernos recordar nuestra sentencia, nuestro destino, nuestra desesperanza y decirnos tu último final es el sepulcro. Y aún esa frase se pronuncia, mucha gente dice por ahí, con 7 metros bajo tierra y ya se acabó todo, mentira del diablo. Ahí es que empieza la vida. Pero al de aquel que se vaya al sepulcro sin esta esperanza gloriosa de decir, en Cristo estoy completos. Ese era su trabajo y se pensaba que era su victoria. Pero Cristo dice en 1 Corintios 15, 55 y 56, mentira del diablo. La muerte ha sido absorbida en victoria. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y quién puede imaginarse estas cosas? ¿Quién puede imaginarse que el Cristo de la gloria, atado de pie y mano, clavado en la cruz, sin ninguna posibilidad de defenderse? Esto estaba en la mente de la muerte, del pecado y de Satanás. Y desde allí le lanzaron una serie de improperios y desacreditos que en primera instancia avergonzaban la persona de Cristo. Pero sin darse cuenta, su victoria se deshizo, se fue de su mano. Porque con la muerte, que es increíble para muchos científicos, Cristo ganó la batalla más grande de toda la historia. Ganarle a la muerte, al pecado y a Satanás. Él es el vencedor. Y como estamos unidos a Él, nosotros también podemos cantar victoria.
en Cristo Jesús. Así que estar muerto es quedar libre del poder del pecado, pero estar muerto al pecado. Porque en Cristo fue lograda alcanzar la vida. Tal era el dominio que ejercía el pecado en nosotros que lo que merecíamos era la muerte. No podíamos pues salvarnos por nosotros mismos porque estábamos en una condición sin vida. Un muerto, ¿qué puede hacer? Spurgeon, un predicador de los años 1800, ha enumerado por lo menos 5 vidas, 5 tipos de vida. Dice que hay vida vegetal, vida animal, vida mental, vida moral y vida espiritual. Pero a esto les añade y dice que un ser puede estar vivo en un sentido, pero muerto en otro. Su planteamiento fue que estar espiritualmente muerto no significa que estemos físicamente muertos, socialmente muertos o psicológicamente muertos, pero aún sigue siendo una muerte real. Muerto es muerto. Como usted lo quiera ver, muerto es muerto. Y el muerto no se puede valer por sí mismo porque el muerto no siente ni padece. Mucho menos puede hacer nada. En resumen, el hecho de estar completos en Cristo nos permite estar libres del poder de la muerte por haber resucitado con Cristo según el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Nuestra condición de muerto ahora no es espiritual, es al pecado. Estamos muertos al pecado. ¿Cuánto alaban a Dios? Cristo lo venció. Nuestra próxima declaración. Nuestros pecados todos han sido perdonados. Todos. Lo que quiere decir que los pecados pasados, los presentes y los futuros en Cristo tienen perdón. Y esto muestra con las frases, os dio vida juntamente con Cristo. Dios nos da vida al momento de que nuestros pecados son perdonados. ¿Saben qué? Hay una figura en el Génesis, es que Dios hizo un cuerpo sin vida. Era un hombre hecho del polvo de la tierra, pero no tenía vida. No fue sino cuando Dios sopló de su aliento, entonces ese cuerpo se convirtió en una alma viviente. Así que en un sentido, el hombre sin Cristo está como el hombre hecho del polvo, sin vida, está muerto, pero sin aliento espiritual, sin movimiento, sin sentimiento, sin nada. Entonces Pablo dice que la muerte de Cristo sirvió para traernos otra vez a la vida que quedó muerta. Como resultado de aquellas sentencia hecha a nuestros padres. ¿Cuál fue la sentencia en Génesis hecha a nuestros padres? Ciertamente el día que de ella comiere, morirás. Y ahí se aplica la idea de Spurgeon. ¿Murió Adán físicamente? No, pero murió espiritualmente. Con sus acciones desobedientes, construyeron una barrera ante él y Dios que jamás pudo eliminar hasta que vino Cristo. Y derribó esa pared intermedia que nos separaba de Dios. Y ahora tenemos acceso por Cristo hasta el trono de la gracia. En resumen, el hombre antes de pecar necesitó del soplo de vida. Ahora Dios vino otra vez, hecho hombre, como dice Juan 1:14, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Vino Dios y trajo un nuevo aliento de vida a través del Hijo, Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado? Que todos nuestros pecados han sido perdonados. Esto significa que el poder del pecado que ejercía sobre nosotros fue quitado. Observe bien la declaración. Todos nuestros pecados han sido perdonados.
Y solo es posible cuando dejamos que Cristo resida total y permanentemente en nuestros corazones. Esto no se logra así por así, cuando Cristo reside total y completamente en nuestro corazón. Vamos a concluir diciéndole: estamos completos en Cristo, ¿verdad que sí? ¿Habrá que añadir algo más a esto? Venció la muerte, el pecado y a Satanás. Eran 3 cosas que nos agobiaban. 3 cosas que nos quitaban las mejores bendiciones de la creación misma. 3 cosas que nos eran contrarias a la vida que Dios diseñó para nosotros. Ahora no hay que añadir nada. Porque dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Cuando Pablo escribió esta carta, su intención era combatir una serie de herejías que se habían introducido en la iglesia de Colosas. Eran doctrinas falsas que atacaban a la persona de Jesús, negando su divinidad y la perfección de su obra redentora. Esto es grave. Aquellas falsas enseñanzas eran una extraña mezcla de judaísmo y filosofía pagana. Era un efecto en especial de sincretismo de ritos y normas tomadas del Antiguo Testamento, con filosofía griega y prácticas orientales. Usted puede imaginarse la bomba de confusión que esto estaba creando en la iglesia. Ya mucha gente estaba pensando que sí, que era necesario la circuncisión. Y otros estaban pensando que verdad, que Cristo no vino en carne. Y otros estaban diciendo, si vino en carne, entonces no podía estar junto con el Espíritu. Estaban separados. Pero ¿qué es lo que dice el verso 9? Que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que quiere decir que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, en Él estamos completos. Pero lo triste del caso es que los promotores parecen ser judíos presuntamente convertidos al cristianismo, pero insistían en agregar estas falsas enseñanzas. Por esto Pablo habla que en Cristo no hay que añadir más nada, solo actuar en obediencia a la palabra de Dios. Hermano, tremenda crisis espiritual vivieron estos hermanos. Una crisis que podríamos compararla con la de hoy día. Estamos viviendo una crisis en medio de una pandemia donde mucha gente se está negando a Dios. ¿Sabía usted eso? Hay mucha gente que está diciendo que Dios no existe, porque no puede ser que si Dios existiera se estén muriendo tanta gente con esta situación. Hay estados en Estados Unidos que están muriendo 84 por hora. Pero nosotros los creyentes, ¿qué decimos? Dios está en control. No hay nada que se escape de su mano. Dios está en control. Esto ha traído una crisis financiera, hermano. Pero no tema, en Cristo estamos completos. No va a pasar hambre. No va a pasar hambre. Él es el dueño del oro y la plata. Solo confía en Dios. Esto ha traído una crisis sanitaria. Pero no le tema la muerte. En Cristo está la vida. Él es el médico de los médicos. En Él hay solución a nuestras necesidades. Esto ha traído una crisis social. Un día como hoy, día de la amistad, no se pueden saludar, no pueden compartir como amigos. Pero ¿sabe qué dice Juan 15:14? El Señor nos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bendito sea su nombre. En Cristo estamos completos. Bendito sea el nombre de Dios, y que esta reflexión sea una bendición espiritual para cada uno de sus corazones. Soberano y eterno Dios, una vez más te damos la gracia. Tú eres el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas y el salvador de nuestras almas. A ti sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, gracias.
Gracias por la iglesia una vez más. Gracias por los hermanos y por su presencia en este lugar. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía y por tu palabra que ha podido entrar en los más profundos de su ser. Así que, Señor, bendice a tu pueblo a través de tu palabra y permite que nuestra vida sean cada vez más diferente por conocer a través de tu palabra tu forma de actuar, tu forma de ser, tu forma de obrar. Así que, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo.